Buenos días con todos. En la oportunidad de hoy realizaremos un video tutorial resolviendo el examen 3 del curso de materiales, resistencia de materiales. Y comencemos. El primer problema nos dice: se tiene el siguiente pórtico de acero A514 presentado en la figura. Esta denominación del acero nos va a servir mucho, puesto que nos va a dar el esfuerzo máximo cortante, el esfuerzo máximo normal y el esfuerzo máximo de fluencia, que lo veremos en el acápite D. Continuando, dice, presentado en la figura 1, en esta figura de aquí, con las siguientes dimensiones: AB vale 10 metros, BC vale 13 y CD vale 12.5. W, es decir, la carga distribuida de este pórtico, es igual a 3.5 kilonewtons sobre metro. El momento aplicado justo a la mitad de la barra CD es igual a 21 kilonewtons metro. Y la fuerza P sub 2 aplicada igualmente a la mitad de la barra CD es igual a 40 kilonewtons. Esta barra P sub 2 es perpendicular a esta línea de acción que es la barra CD. Y también tenemos una fuerza P sub 1 aplicada a la mitad de la barra BC. Dice, sabiendo que el punto A es empotrado, este punto de aquí es empotrado, es decir, tiene dos reacciones en el eje Y y en el eje X y un momento. Y también nos dice que B y C son articulados y D es un apoyo fijo. Nos piden determinar las reacciones en los puntos A, D y en la articulación, los diagramas normales y cortantes de toda la estructura, los diagramas de momento flector, toda la estructura, y debemos hallar el perfil óptimo que cumpla con los esfuerzos derivados de A a BC cuando los factores de seguridad para el cortante sea 1.2, para compresión 1.3 y para tensión 1.4. Pues bien, comencemos. En la resolución de este ejercicio tenemos, este es el gráfico anterior, el gráfico que se observa en la figura, y ese es un gráfico ya determinado por las fuerzas que van a ejercerse en las reacciones. Puedes observarse que tenemos que la carga distribuida en el pórtico, que era un triángulo echado, se ha transformado en una carga puntual de 17.5 que se encuentra a X tercios del origen, que es 10 tercios en este caso. Asimismo, tenemos la reacción a Y, a X, y asimismo un momento que sucede aquí, que es un momento sub A. Luego hemos realizado las fuerzas que existen en cada uno de los cortes. Como son articulados, podemos realizar cortes y podemos trabajar en cada corte. Yo en esta ocasión lo he transformado esta figura en 3 cortes. Entonces, también nos dice que las reacciones en los cortes se van a dar de la siguiente forma. Para cada corte tenemos que utilizar la primera y segunda condición de equilibrio de la primera ley de Newton. Realizando ello, vamos a obtener estas ecuaciones, las mismas que se pueden observar aquí. Luego, resolviendo todas estas ecuaciones, vamos a obtener estos resultados, que van a ser las fuerzas correspondientes o los valores correspondientes para cada una de las reacciones en toda la estructura. Esto de aquí no es necesario que lo realice, dado que esto ya es para el curso de estática y nosotros estamos en el curso de resistencia de materiales. Pues bien, continuando, tenemos el diagrama en sí de la estructura. Tenemos aquí la primera columna, tenemos una columna inclinada y una viga.
Entonces procedemos a hallar primeramente para la columna. Para esta columna, dado que es una carga distribuida triangular, entonces utilizamos lo aprendido en estática para obtener una ecuación de corte y una ecuación de momento que describan la forma en cómo se va a comportar esta carga distribuida en función a la distancia. Entonces obtenemos que tenemos esta gráfica de acá para la carga distribuida, y esta gráfica que viene a ser el diagrama cortante, y este diagrama de acá que es el del momento flector. Asimismo, realizamos para todas la viga y para la columna inclinada. Para la viga tenemos que eh, el diagrama cortante es igual a las dos reacciones que teníamos aquí, que son BY y CY. Entonces, una vez que hayamos BY y CY, procedemos a utilizar, o mejor dicho, hallar el momento, este momento de acá, con el método de Arias. Entonces, de aquí obtenemos el momento flector, y esta gráfica de acá es la gráfica normal. En este caso, como podemos observar en la anterior figura, todos los diagramas son de estos diagramas son de lo máximo que producen es compresión, no produce tensión, así que no vamos a avanzar en ello. Como se pudieron dar cuenta en el acápite 1D, se puede observar que nos da un valor para tensión, pero ese valor para tensión no nos va a servir de nada, puesto que no tenemos ninguna fuerza que ponga en tensión a la estructura. Bueno, continuando, pasamos al diagrama para la columna inclinada, o también puede ser una viga inclinada. Acá es determinación de cada uno. Pues bien, en la columna inclinada teníamos las dos fuerzas, Cx y Cy. Dx y dy. Entonces, necesitamos hallar una fuerza resultante que va a ser la de dy coseno de teta y dx seno de teta. Asimismo, cx seno de teta y cy coseno de teta. Para ello, necesitamos primero la fuerza que va a actuar como normal, es decir, como compresión, que va a ser D, y va a ser C. En ese caso podemos actuar Cx y Cy como vectores y podemos hallar el módulo de ese vector. Lo mismo para D. Entonces, continuamos con Cx, como les dije, para hallar una fuerza resultante en el punto C y en el punto D. Entonces, esa fuerza resultante nos resulta que en el punto C es fuerza resultante sub 1 es igual a 21.68 kilonewtons, y fuerza resultante sub 2 es igual a 18.32 kilonewtons. Aplicándolo en el diagrama cortante, podemos observar que el diagrama cierra perfectamente. Esta fuerza de aquí es 40 kilonewtons, que es esta fuerza que estaba aplicada acá, que son 40 kilonewtons, y asimismo acá hay un momento. Luego, continuando, hallamos por el método de Arias y obtenemos el diagrama de momento flector para la figura, para esta columna inclinada. A mí me gustaría que sea una columna inclinada, no me gusta mucho que sea una viga, preferible que sea una columna inclinada. Así que nos cierra perfectamente, y asimismo también realizamos el diagrama de compresión, el cual nos sale 34.0422 kilonewtons, pero en sentido negativo. Entonces vamos a tomar los valores máximos que nos van a servir para hallar el acápite D. Por ejemplo, del valor máximo del momento flector es este valor de acá, que son 302, tiene siempre en valor absoluto, 302.6667. Ahora, el valor normal, el máximo que podemos encontrar, está entre 34 y 36, pero este es mayor. Entonces tomamos este de aquí. Luego, en el valor cortante,
Nuestro máximo valor cortante es este 36.1, dado que acá es 21.68 nada más, entonces obtenemos por este. Luego, continuamos a la siguiente diapositiva y obtenemos esto de aquí. Debemos multiplicar para hallar la cortante máxima, la de compresión máxima, momento máximo, multiplicarlos por el factor de seguridad. En este caso, el factor de seguridad para la cortante es 1.2. Multiplicamos al valor de la cortante por el factor de seguridad. Ya tenemos el valor máximo de cortante máxima. De manera análoga para todos los demás valores, les hablé que contención no teníamos nada, no hay ni una fuerza de contención, pero para el momento máximo sí tenemos uno, pero como no nos dan un factor de seguridad, el factor de seguridad asumimos que es 1. Entonces, luego reemplazamos estos valores en las fórmulas que ya conocemos para hallar el esfuerzo cortante, el esfuerzo de compresión y los esfuerzos de flexión. El esfuerzo cortante, ¿saben qué es? El esfuerzo máximo cortante la fuerza máxima cortante sobre el área del alma. Y eso nos da que es 20.1468. Luego, el esfuerzo de compresión es igual a la fuerza aplicada en compresión sobre el área del perfil. Y eso nos da 9.4593 megapascales. Luego tenemos para flexión, tenemos dos opciones. Una que es el momento en X sobre el S en X o el momento en Y sobre el S en Y. Pero por razones obvias, el momento en Y con el S en Y va a salir un valor sumamente alto. Es por ello que no tomamos este valor, sino trabajamos en valor en función a este valor de aquí que nos sale de la flexión el momento en X sobre el S en X. Entonces, podemos observar que el esfuerzo en compresión es menor que el esfuerzo de diseño en compresión. Ya se los había mostrado se los había mencionado en lo anterior. Estos valores de acá, mírenos bien, estos valores los vamos a poder comparar con esta tabla de aquí. Bueno, esta tabla de acá, el W 10 por 12, fue de aquí de donde sacamos el perfil que nos permitió hallar el área del alma, el área del perfil, entre otros datos. Asimismo, tenemos la siguiente tabla, que es para el acero, como ya habíamos visto en la primera parte, que es un A514, cuya fluencia es 690 megapascal y su resistencia a la tensión tensión o compresión es de 760 a 895. Entonces, como lo pudimos observar anteriormente, los valores que obtenemos son muy inferiores a estos valores. Entonces quiere decir que la estructura no fallará y el perfil está correcto. Continuando, pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos dice que se aplica una carga axial de 90 kilopundios a la columna de acero, que es de un material 1050 laminado en caliente, de longitud A, esta longitud de aquí, de 16 pies, que así vienen a ser 16 por 12, 192 pulgadas. Luego, dice que en un punto sobre el eje X, sobre este eje, dice a una distancia de 4 pulgadas, es decir, la excentricidad en X va a ser 4 pulgadas, del eje geométrico de la columna, usando el método o sea que hay una fuerza P, esta fuerza P, que se aplica a 4 pulgadas del centro geométrico en el eje X. Nos dice que usando el método de interacción seleccionemos la forma del perfil W cuyo alto nominal es de 12 pulgadas. Entonces nos dicen que utilicemos un esfuerzo de flexión admisible de 32 KSI. Aquí la fuerza P, hay un error, aquí la fuerza debe ser 70 kips.
Entonces nos dicen el código óptimo del perfil W12 por 3 puntos suspensivos y nos dice demostrarlo por cálculos. Ya, bueno, eso lo vamos a hallar en las siguientes diapositivas. Pues bien, tenemos este perfil, esta es la columna en sí. Podemos observar que es una columna empotrada en su base y con un extremo libre y hay una fuerza aplicada en su extremo libre. Esta sería la gráfica viéndola de perfil. Entonces ahí podemos observar que la fuerza se está aplicando a 4 pulgadas del centro geométrico en el eje X. Entonces tenemos que se sabe que el esfuerzo de compresión, el esfuerzo más el esfuerzo de flexión debe ser igual al esfuerzo de flexión admisible. Entonces procedemos a hallar de la siguiente forma. Sabemos que el esfuerzo de compresión es igual a la fuerza aplicada sobre el área y el esfuerzo de flexión es el momento por el seno X sobre la inercia, pero la inercia es igual al área por el radio en Y. Entonces tenemos, reemplazando datos, también tenemos que la flexión admisible es de 32. Aquí hay un error. Aquí debe ser de 32 kips. Entonces reemplazando obtenemos que el área es la que no sabemos. Esta área que vamos a hallar nos va a servir para obtener un perfil, digamos, idóneo o de interactivo para poder hallar el perfil correcto. Entonces obtenemos que el área es igual a esto, a 11.3894 pulgadas cuadradas. Pero yo prefiero redondearlo al término superior. Entonces buscaré un perfil que sea de 20 pulgadas al cuadrado o mayor. Y ese perfil solamente es cumplido por el perfil W12 por 72. Entonces, luego tenemos que el esfuerzo de compresión sobre el esfuerzo total más el esfuerzo de flexión sobre el esfuerzo de flexión admisible tiene que ser menor o igual a 1. Entonces, esa va a ser nuestra primera ecuación, nuestra ecuación número 1. Continuamos. Entonces, de aquí de esta tabla vamos a obtener los respectivos datos. El primer dato que nos va a servir va a ser este 304. Va a ser también este Rx que les había comentado, 531. También nos va a servir este BF, que en sí es el C, BF medios es igual a C, y también nos va a servir el área. Bueno, continuando, tenemos que debemos hallar si la columna es larga o intermedia. Para ello debemos hallar el centro crítico, y este es igual a la raíz de 2pi al cuadrado por el módulo de rigidez E sobre el esfuerzo Y. Este esfuerzo Y, como ya se sabe para el acero, es igual a 49 por 10 al cubo kips. Debemos saber que reemplazando datos sería 2pi al cuadrado por 29 por 10 a la sexta sobre 49 por 10 al cubo. Y esto nos da 108.0851. Y esto nos va a servir para comparar con la longitud equivalente. Para hallar la longitud equivalente necesitamos saber qué tipo de columna es. Como lo mencionamos, es una columna empotrada en un extremo y en el otro extremo es libre y se está aplicando una fuerza en el extremo libre. Por tanto, tenemos esto de aquí que sería 2 veces la longitud equivalente sobre el radio en X. Y el radio en X es igual a 5.31. Entonces, dividiendo, calculando, obtenemos que la longitud equivalente es igual a 72.3164 y esto es menor que el CC. Entonces, por tanto, tenemos que es una columna intermedia. Una vez que hemos determinado esto, pasamos a hallar el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico es igual al esfuerzo que teníamos del acero, que es 49 por 10 al cubo, por 1 menos la longitud equivalente sobre 2 veces el CC.
ambos son elevados al cuadrado, tanto la longitud equivalente como el CC. Y eso nos da un valor de esfuerzo crítico de 38.0325. Luego vamos a hallar el factor de seguridad. Para el factor de seguridad no tenemos la fórmula, que es 5 tercios más 3 octavos de la longitud equivalente sobre el CC menos un octavo de lo mismo que tenemos aquí, pero elevado al cubo. Y eso nos da 1.80801. Entonces, por tanto, tenemos que el esfuerzo total es igual al esfuerzo crítico sobre el factor de seguridad. Entonces obtenemos que el esfuerzo total es igual a 20.2290. Entonces, reemplazando ese valor en la ecuación 1 que teníamos al inicio, nos sale que toda esta cuestión, que es el esfuerzo de compresión sobre el esfuerzo total más el esfuerzo de flexión sobre el esfuerzo de flexión de diseño admisible, es igual a 0.9825 y esto es menor que 1. Y creo que a mi parecer sería el perfil más óptimo. Y un dato, en caso de obtener, por ejemplo, te sale 0.5, 0.56, números así, se tiene que buscar el perfil adecuado que se acerque lo más al 1. Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, tenemos que el último problema. Dice, se tienen tres ejes que están conectados por engranajes B, C, D y E de 0.5 metros, 0.7 metros, 0.6 metros y 0.8 metros de diámetro. Dice que todos son indeformables, claro está, y que está indicado en la figura 2, tal como se muestra, y que los ejes AB vale 3 metros, CD y F vale 3.5 metros, y aparte nos dice que EF es un empotrado. Bueno, y dice que los demás están solamente sostenidos por rodaje y que son del material 1114 laminado en caliente y que los ejes tienen un diámetro de 0.08 metros, que son 80 milímetros. Entonces nos pide determinar el ángulo de deformación en el punto que se aplica, en el punto A que se aplica, dice un torque en A de 25 kilonewtons metros. También nos dice que hallemos la torsión en el empotramiento F y nos piden determinar mediante cálculos si la estructura fallará o no fallará. Bueno, comenzamos con la resolución de este problema. Para la resolución de este problema, realizamos una gráfica tal como se aprecia aquí, donde relacionamos los ejes con los engranajes mediante líneas y puntos. Entonces, mediante esta gráfica tenemos que la torsión en A es igual a 25 kilonewton metro. Entonces también podemos decir que como pertenece B, es decir, el engranaje B al eje que contiene al engranaje A, entonces el torque en A es igual al torque en B. Entonces luego se tiene la siguiente relación, que la fuerza en B es igual a la fuerza en C. Pero estas son a su vez que el torque de B sobre el radio de B es igual al torque en C sobre el radio C. Despejando el torque en C, que es la incógnita que tenemos, obtenemos que es igual a 25 por 0.35 sobre 0.25, que es igual a 35 kilonewtons metros. Análogamente, podemos hallar la fuerza en TC y TD, asimismo la fuerza en FDE y F, que nos sale esto de aquí, que es 46.6667, que es el torque en E, y asimismo esto va a ser igual perteneciente al torque en F. Bueno, continuando, procedemos a hallar el ángulo de formación en B y C, donde el ángulo de formación en E es igual al torque producido en E por la longitud del eje por la inercia polar sobre el módulo de rigidez. Conectando las variables obtenemos que el resultado es 0.5077 radianes. Entonces, como sabemos que el arco de E es igual al arco de D, entonces podemos decir que el ángulo de deformación de E por el radio de E
es igual al ángulo de deformación de D por el radio de D. Entonces podemos despejar el esfuerzo en D y obtenemos que es igual a 0.6769. Continuando, tenemos que teta de C es igual a teta de D más el teta de C respecto a D. Esta fórmula nos va a permitir hallar el esfuerzo, perdón, el ángulo de deflexión en el punto C, lo cual va a ser igual a la suma del ángulo de deflexión en D o deformación más el ángulo de deformación en C respecto a D. Reemplazando datos, ya tenemos el ángulo de deformación en D y el ángulo de deformación de C respecto a D es igual a el torque de C respecto a D por la longitud del eje por la inercia polar de C respecto a D por el módulo de rigidez, donde la fuerza de T respecto a CD es igual a 35 por 10 al cubo y la longitud del eje es igual a 3.5. La inercia polar sigue siendo la misma para toda la estructura y el módulo de rigidez también sigue siendo el mismo para toda la estructura. Entonces obtenemos que el ángulo de deformación en C es igual a 1.0577 radianes. Entonces, análogamente, podemos hallar el ángulo de deformación en B y nos sale esto de aquí. Entonces, podemos también, si obtenemos el ángulo de deformación en B, entonces también podemos obtener el ángulo de deformación en C igual o análogamente a lo que hicimos acá. Perdón, podemos obtener el ángulo de deformación en A. Y el ángulo de deformación en A nos sale esto de aquí, que es 1.7139 radianes. Una vez que hemos hallado eso, hemos respondido a la primera y segunda pregunta. Y ahora, o mejor dicho, a cápite A y a cápite B de la tercera pregunta. Entonces, una vez hallado eso, procedemos a hallar la cortante máxima. ¿Y cómo lo hallamos? La cortante máxima es igual al torque máximo multiplicado por C, y C viene a ser la mitad del diámetro del eje o de los ejes sobre la inercia polar. Entonces tenemos que el T máximo es igual a 46.6667 por 10 al cubo por 0.04 sobre la inercia polar, que es pi medios por 0.04 a la cuarta. Entonces obtenemos que el esfuerzo cortante máximo es igual a 464.2022 megapascales. Y como dato también tenemos que el esfuerzo en Y es igual a algo de 650 o algo, no, 352 megapascales. Aquí está, perdón. 352 megapascales y por lo tanto este valor de aquí es mucho menor que este valor de acá. Entonces podemos asumir que la estructura sí fallará. Ese valor de 352 lo sacamos de aquí. Nos dice que es un acero 1144. Aquí está el valor 352. Bueno, chicos, y con eso hemos terminado este video tutorial. Espero que les haya sido de mucha ayuda y apóyenme con un like y compartan el video. Gracias.